Buen día. Hola, buenos días, Berenice, Miguel Ángel, ¿cómo están? Buenos días. Alfredo, buenos días, qué gusto escucharte. Pues nada, que miren, esta semana hemos visto en algunos periódicos, Sí. no creo que en México se haya difundido mucho, la noticia de una profesora en Estados Unidos que fue demandada por los padres de sus estudiantes porque los estudiantes se sintieron avergonzados. Esa es la razón por la que se ha hecho, se sintieron avergonzados porque en alguna de las clases la profesora enseñó historia de la esclavitud en Estados Unidos y cómo era el trato dado hacia las personas esclavizadas en ese país. Al parecer por allí hubo algún tema de coincidencia de apellidos entre algunos esclavistas y los niños o las niñas que se sintieron avergonzados, y todo esto condujo a una demanda. No se trata del primer caso, no se trata de ninguna manera de una situación aislada. En Estados Unidos desde hace ya algunos años, particularmente desde la administración de Trump, se viene insistiendo en la necesidad, dicen los más conservadores, de enseñar una historia armónica, de enseñar una historia en la cual los estadounidenses se llenen de orgullo y que no los avergüencen con ese pasado horroroso que tuvieron. En algunos lugares, como en el estado de Florida, que me parece que es el caso más emblemático, ya hay una normatividad, ya hay leyes que prohíben la enseñanza de lo que ellos llaman enfoques raciales de la historia de Estados Unidos, y por lo tanto es prácticamente imposible enseñar historia de la esclavitud en ese estado en niveles de educación básica y media básica. En principio, en la universidad se podría enseñar la historia de la esclavitud y de cómo la esclavitud en realidad fue quizá el motor más importante de la economía de Estados Unidos en el siglo XIX todavía. Pero muchos profesores, muchas profesoras de universidades en la Florida me han dicho, y lo han manifestado también a la Asociación Estadounidense de Historia, que no es tan fácil, aunque las leyes del estado de Florida no aplican para el nivel universitario, las leyes restrictivas quiero decir, para ellos es muy difícil enseñar historia de la esclavitud, porque por fuera de las leyes corren el riesgo de ser demandado por esto que dije, ¿no? El tema de avergonzarse de su propia historia o avergonzarse de su identidad racial, que ya sabemos que en Estados Unidos es una cosa muy, muy importante. Y entonces, pues me he quedado pensando acerca de los problemas a los que se enfrenta la profesión en el mundo y sobre todo la enseñanza de la historia, y alguna pregunta todavía más seria. ¿Por qué debemos enseñar historia? ¿Y por qué debemos enseñar la historia de las atrocidades que se cometieron en el pasado? Es algo que de pronto no nos parece sensato, o por lo menos en los niveles en casi todos los países y en los niveles de educación básica y media básica no se enseñan las atrocidades que se cometieron en el pasado. Estoy poniendo ahora el caso de Estados Unidos porque es el más ejemplar en estos momentos sobre este tema, pero si nos fijamos bien, se trata de un asunto que se encuentra en casi todos los programas educativos de todos los países del mundo, con algunas excepciones. Ya en alguna ocasión hablé de Alemania, en donde la enseñanza de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad en la Segunda Guerra Mundial y el periodo que la antecedió sí forman parte de los programas de estudio de historia en aquel país. Pero esto no sucede en otros lugares. En la década de los 90 en Francia se consiguió, en los 90 del siglo pasado, se consiguió imponer en los programas de estudio de historia en educación básica que el proceso de colonialismo llevado a cabo por Francia en distintas regiones del mundo, principalmente en África y en el extremo oriente asiático, fueran presentados como un proceso civilizatorio. Es decir, la Gran Francia republicana, llevando la civilización a aquellos desesperados y pobres pueblos que tanto la necesitaban y la pedían, y que de ninguna manera se trataran los excesos cometidos en Indochina o en el norte de África, y los mismos planes
callan los procesos de descolonización en África tan violentos, tan reprimidos de manera tan cruel por parte de Francia. Lo mismo sucede en el caso del Reino Unido. La mayor parte de los políticos de ese país, pero no solo los conservadores, sino incluso muchos laboristas, consideran que en realidad la enseñanza de la historia de Inglaterra, la enseñanza de la historia de Gran Bretaña, debería centrarse en fomentar el orgullo por el pasado. Es decir, hay que enseñar historia para que los nuevos ciudadanos se sientan orgullosos por su pasado y de ninguna manera se avergüencen del imperio. El imperio debe causar orgullo y no vergüenza. Un poco más o menos esto lo encontramos también en el mundo español. En España, y sobre todo con el reciente ascenso de la extrema derecha, particularmente en Vox, y el uso que hacen de redes sociales, cada vez es más frecuente encontrar esta narrativa que alaba las glorias del Imperio Español, que alaba al Imperio Español como el único que fue capaz de crear universidades, ya saben, crear universidades en los lugares a donde fue, prohibir legalmente la esclavitud indígena en los lugares que conquistaron, y por supuesto omiten que la esclavitud indígena se mantuvo. O sea, el decreto de Isabel la Católica para prohibir la esclavitud de los indígenas era para los indígenas que habían aceptado someterse a la corona, no para aquellos que fueran capturados en guerras de conquista, y omiten, por supuesto, todas las atrocidades. Ahora, ¿qué importancia tiene enseñar las atrocidades? No sé, me imagino que en el caso de México sería terrible si a alguien se le ocurriera hacer eso. En México no tenemos los excesos que se han cometido en otras partes del mundo, básicamente porque México no tiene una historia imperialista tan notable como la de otros países. Y nótese que digo tan notable, porque sí que la hay también, y ahorita voy a señalar algunos casos. Pero también en México sería muy impensable que en la escuela, en lugar de enseñarnos las glorias de Miguel Hidalgo, nos dijeran, bueno, mira, Miguel Hidalgo también fue un hombre que ordenó el asesinato de cientos de personas en distintos lugares, incluso cuando había entrado pacíficamente a esos lugares. Esa historia nos enseña, nos llenaría de vergüenza, igual que han reclamado los políticos japoneses, porque no quieren que se enseñen los excesos de Japón en Manchuria antes de la Segunda Guerra Mundial, o los propios excesos cometidos por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, que también tienen una historia de violación de derechos humanos atroz. Pero la violación de derechos humanos atroz también sucedió en México durante la Segunda Guerra Mundial. También sabemos que el gobierno mexicano implementó políticas destinadas a quitar las propiedades, no de alemanes, no de japoneses, no de italianos, que eran los países con los que estaban en guerra, sino de personas que eran descendientes de estas nacionalidades. Es decir, de personas ya nacidas en México, en la mayoría de los casos hijas de padres mexicanos, pero con abuelos alemanes o con abuelos japoneses o italianos, que fueron también despojados de sus propiedades y que fueron recluidos en campos de concentración. Básicamente el de Perote es el más destacado durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces sí, hay campos de concentración en Europa, hay campos de concentración en Estados Unidos, también lo hubo en México, también México cometió ese tipo de cosas. ¿Por qué enseñar la historia de las atrocidades? ¿Por qué enseñar este tipo de cosas? Y vuelvo con el caso de Estados Unidos y con eso ya termino. En la historia reciente de Estados Unidos, y este es un experimento interesante que hizo The Guardian hace algunos años, la presencia de políticos de alto nivel, me refiero a gobernadores de estados, a miembros del Senado de Estados Unidos, de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y por supuesto presidentes de aquel país. Hicieron un estudio acerca de cuántos de ellos eran descendientes de esclavistas, de tipos que esclavizaron personas. Y pues resulta que más del 90% de la clase política, de esta alta clase política estadounidense, es descendiente de personas que en algún momento esclavizaron a otras. En el caso de los presidentes de Estados Unidos, se hizo un rastreo de todos los presidentes vivos de Estados Unidos. Como dije, esto fue hace algunos años, pero ya Biden era presidente. Y resulta que todos los presidentes vivos, en este momento vivos, de Estados Unidos, todos son descendientes de individuos que esclavizaron a otras personas, con una excepción.
Ya sé que mucha gente estará pensando que la excepción es Barack Obama, pero no. Del lado materno de Barack Obama hubo algunos poseedores de esclavos, algunos esclavistas. No, el único fue Donald Trump, y básicamente porque sus ancestros emigraron a Estados Unidos después de que había sido abolida la esclavitud. Ahora, si nos vamos al otro lado, ¿cuántos altos políticos o altos empresarios descendientes de esclavos hay en Estados Unidos? Nos vamos a encontrar el panorama completamente opuesto. Hay alrededor de un 10% de políticos de estos niveles que dije hace rato, de gobernadores, representantes, senadores, presidentes de origen afroamericano, cerca de un 10%. En las grandes empresas solamente un 5% de los CEO, de los altos ejecutivos, son afroamericanos. Bueno, esta cantidad incluso es engañosa porque en realidad la mayoría de esas personas son descendientes de inmigrantes llegados en el siglo XX. La mayoría de los CEOs afroamericanos que hay en Estados Unidos no son descendientes de personas que fueron esclavizadas hasta el siglo XIX, sino que son descendientes de inmigrantes empresariales del siglo XX. Entonces, esa historia se tiene que seguir contando porque sigue teniendo impacto en la actualidad, sigue siendo importante en la actualidad. Las personas descendientes de esclavos en Estados Unidos tienen unas posibilidades mínimas, pero realmente mínimas, de poder tener movilidad social o presencia política. Pues Alfredo, dejas un tema tremendamente difícil, muy complejo, ¿no? Que muchas de las historias nacionales del horror las han escrito extranjeros, así que bueno, queda pendiente, nos dejas tarea y te echas tarea encima también. Muchas gracias, Alfredo. Claro que sí, y para México habrá que analizarlo también, porque México también tiene su historia de horrores. Sí, muchas gracias, Alfredo. Pues nos despedimos de esta hora, ya son las 8 de la mañana.